Muy buenas tardes, amigas y amigos de BioBio TV. Estamos en una nueva edición de Cero a la Izquierda para comentar la agenda política semanal con Lucas Cifuentes, sociólogo de Izquierda Libertaria, con Ricardo Camargo, abogado académico de la Universidad de Chile, también de Movimiento Autonomista, y con nuestra invitada del día de hoy, Pamela Giles, periodista, frente amplista, militante del Partido Humanista y de la Vicepresidencia de Niñas y Mujeres. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Y entremos a discutir al tiro porque estoy ahogada de ganas de decir cosas. Vamos a comentar el último episodio de estas teleseries un poco escandalosas de baja calaña, diremos, a las que nos tiene acostumbrada la nueva mayoría, sobre todo el último año. Creo que el cambio de gabinete de la semana pasada, luego del impasse por la aprobación o el rechazo en realidad del proyecto Dominga, se pide la renuncia y se va el ministro de Hacienda, de Economía y el subsecretario Mico. Y llega, digamos, un nuevo equipo y se instala esta especie de tensión entre, y que la idea es discutirla hoy día, en el fondo, entre la defensa de un legado progresista de parte de Michelle Bachelet versus un control de la agenda económica mucho más conservador, que es el que ha tenido, digamos, particularmente Valdés durante todo el gobierno. Vamos a discutir sobre esto. No es el primer impasse entre Hacienda y la mandataria. No sé qué les parece el cambio de gabinete y las lecturas que se han puesto sobre la mesa, que van desde disputa de proyectos hasta pugnas por el control de la agenda más chica dentro del gabinete, lo que queda de gobierno. Pamela. Pamela, démosle la palabra. Bueno, para mi gusto es bien claro que ninguna de los diagnósticos que se han puesto sobre la mesa en los medios de comunicación de la oligarquía son correctos, sino que más bien van en la línea de apoyar una u otra postura que nada tienen que ver con la realidad. Yo creo que lo que vimos, esta teleserie de pésima factura, efectivamente, bastante farandulera en sus formas y en sus fondos, tiene que ver básicamente con una operación comunicacional de la presidencia, en que el intento es lo que ha estado haciendo Michelle Bachelet, pero con un golpe comunicacional importante, lo que ha estado haciendo Michelle Bachelet en el último tiempo, básicamente tratar de remontar en su aprobación. Ella tiene un objetivo de un 40% a noviembre, cuestión que claramente no se está produciendo, entonces aparecía necesario, a mi juicio, el montar una operación comunicacional fuerte, firme, que debería redundar en un aumento de esa popularidad de Michelle Bachelet. Sin embargo, yo creo que esto le sale mal esta operación, que consistía en una muestra de fuerza de parte de la presidencia, de un control absoluto sobre su gobierno, y yo creo que lo que ocurre finalmente es, primero, un hecho inédito en la historia contemporánea chilena, que es que un ministro de Hacienda le renuncia a la presidencia, que es un primer dato que va en contra de cualquier teoría de control o de toma de fuerza de la presidencia. Le renuncia, y además parece que le renuncia efectivamente con una serie de conversaciones que dan cuenta hasta último minuto de un intento de Michelle Bachelet por pedirle la renuncia, cuestión que finalmente no ocurre porque Valdés se adelanta, y se adelanta además con él haciendo su propia maniobra comunicacional, que es cruzar hacia La Moneda a las 7:30 de la mañana, ¿cierto? Oscuro todavía. Visiblemente para la prensa, en una señal que es obvia que viene algo importante. Y además se termina de desarmar esta maniobra que tenía como relato fundamental las declaraciones de la propia presidenta a la mañana de los hechos, ¿cierto? Diciendo esto, hay que estar de frente a la gente y que el crecimiento solamente puede hacerse en esos términos cuando importan las personas, las familias, este canturreo tan femenil, digamos, en la discusión de género. Y esto tiene como corolario el nombramiento de probablemente el equipo económico más neoliberal posible, o sea, el regalón de los empresarios, que es Rodríguez Grossi, un señor que dinamitó glaciares
hace poco tiempo atrás, que trató de terroristas, ecoterroristas, a los defensores de la sustentabilidad, ¿cierto? Y Eizaguirre, que fue el ministro de Hacienda de Lagos en el periodo más neoliberal yo diría, de los últimos 20 años. Y no me estoy olvidando de Piñera, yo estoy sosteniendo que la administración desde Hacienda de Eizaguirre fue más profundamente neoliberal que lo que hizo Piñera durante su gobierno. Entonces, para resumir y ceder la palabra de mi ahogo que tengo de pensar todo esto, claro, esto sale completamente al revés, y a pesar de los intentos de la prensa por afirmar esta teoría que intenta el gobierno poner, a mí me parece que es clarísima la señal hacia la opinión pública, y que lo que debiera pasar en el tiempo inmediato es que va a salir trasquilada la presidenta de este capítulo. Yo, de todas maneras, fíjate que yo comparto gran parte de tu análisis, Pamela, y se grafica en una cuestión que uno a esta altura resulta evidente para todas las personas, ¿no? Que esta suerte de independencia que tiende a tener o a mostrar la presidenta de sus ministros de Hacienda en particular y de su equipo económico cae en evidencia cuando finalmente uno se da cuenta o constatamos, ¿no?, de que todo el equipo económico de cualquier gobierno, en particular de los gobiernos chilenos que son presidencialistas, dependen directamente de la confianza política de la presidenta, y por tanto es complejo seguir sosteniendo, como lo hace no solamente la presidenta Bachelet, sino muchos de los presidentes de la antigua Concertación, que ellos van a, como alguien lo decía por ahí en Facebook, ellos van a hacer todo lo posible para que los ministros de Hacienda en particular se alineen con las reformas, comillas, políticas del gobierno. Cuando finalmente a la presidenta o al presidente que sea, uno lo mínimo que le puede pedir y exigir es que sea coherente y nombre ministro de Hacienda que estén en la línea política de sus grandes prioridades. Esa es la política que finalmente uno reclama, y no estos despropósitos que ¿Y finalmente... tú crees que estos no están en la línea política de su...? Es que yo subrayo el último punto y dejo en el debate. Yo lo que creo es que acá hay complejidades, en el sentido de que no nos olvidemos del viejo concepto que yo sigo reivindicando del Partido del Orden, que es un partido que va más allá de los domicilios tradicionales de la Concertación y de la nueva mayoría. O sea, hay un cierto establishment muy coludido con el empresariado, que está, sin ninguna duda, en el PPD, en el PS, y también eso ocurre en el gobierno, en las distintas reparticiones del gobierno. Y yo creo que lo que ocurre acá también es una pasada de cuenta de la vieja guardia concertacionista a este equipo que tenía hoy día económico Michelle Bachelet, que finalmente tampoco da el ancho de defender un proyecto icónico para la clase empresarial, que era el proyecto Dominga, ¿no? Ese proyecto se cae, efectivamente, en sede administrativa, no en sede judicial, se cae a costo muy alto para el empresariado, que veía en ese proyecto un proyecto icónico para para el tipo de desarrollo económico que ellos están impulsando. Entonces, yo creo que ahí también hay una pasada de cuenta, no sé de qué dimensión, porque lo que yo tengo claro, aquí dejo el punto, es que el ministro Valdés y todo el equipo económico, CESPED incluido, cuando renuncian, ellos saben perfectamente que renuncian a un gobierno que le queda muy poco tiempo, que finalmente el futuro económico y laboral, porque hay que hablar en esos términos de ellos mismos como profesionales, no está en el gobierno de la nueva mayoría y probablemente en los gobiernos que vengan, porque viene en su perspectiva Piñera, sino en el mundo empresarial donde ellos pertenecen. Entonces estamos hablando también de implicaciones de poder más complejas que no son tan evidentes para nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que es súper difícil, establecer el juicio, y a propósito del debate que se ha planteado estas semanas de las dos almas de la Concertación, yo creo que, o de la nueva mayoría, yo creo que nunca logró cuajar el alma progresista que intentó montar o dibujar la nueva mayoría como proyecto. Primero porque al poco tranco, digamos, la mayoría de los presidentes de partido se desentendieron de la nueva mayoría como proyecto político y le pusieron la lápida exclusivamente como un acuerdo programático electoral para este periodo de gobierno. Y en segundo lugar, porque todas las propuestas de reforma terminaron siendo una malle de que no tocó ninguno de los pilares fundamentales de este modelo.
Por lo tanto, establecer de que el equipo económico, en este caso particular el ministro de Hacienda, que además llega después de otro simulacro, que es el simulacro cuando se cambia, el primer cambio del equipo político de Michelle Bachelet, cuando se va a Arenas, digamos, cuando se va a Peñalillo, que representaban comunicacionalmente a esta ala progresista, pero en realidad se van porque caen a partir de las investigaciones de los casos de corrupción política, en el fondo no. Pero era un montaje que tenía, digamos, esa lectura de que se va el equipo político reformista, entra el equipo político conservador y ahora se retira molesto nuevamente el equipo político conservador. Yo creo que eso es más allá de los énfasis comunicacionales que puedan haber tenido esos actores, nunca ha sido inconsistente con el proyecto de la nueva mayoría, la defensa acérrima que han tenido estos personajes de los pilares económicos del modelo, digamos. No hubo capacidad ni liderazgo del Ejecutivo para hacer una reforma tributaria real, no hubo capacidad para frenar la cocina que vino después, no ha existido voluntad política para llevar a cabo reformas profundas en materia educacional, y es muy sintomático lo que pasó con el Mineduc todo este tiempo. El Mineduc ha sido un actor sin voz, un actor que no ha sido capaz de entregar propuestas concretas, que cambia su agenda toda la semana, que dice escuchar a la ciudadanía, pero que finalmente escucha lo que se resuelve en los pasillos del Congreso y termina mandando siempre a Hacienda en todas las reformas. Y eso lo fregó Izaguirre, ¿cierto? Exactamente. Eso, o sea, Izaguirre fue tuvo la tarea, digamos, desde el punto de vista de la inteligencia, de hacer exactamente lo que tú describes. Claro, o sea, transformar el Mineduc en una inexistencia. Claro, en ese sentido, cuando desde la derecha dicen que Izaguirre fue un ministro Sexpress fracasado, están equivocados, porque hizo lo que tenía que hacer, que era desarticular lo que estaba pasando ahí. Ahora, yo creo que efectivamente acá hay lo que ocurrió tiene no distintas lecturas, pero distintas capas, porque por un lado, claro, ya parece como chiste viejo esto de que sale, no sé, pues sale Mico o sale Valdés y entra Rodríguez Grossi, o sea, que además así le importa tan poco todo, que al día siguiente además, o ayer creo que en la mañana, en Estado Nacional o alguno de estos programas, dice, bueno, este proyecto no está muerto, ¿por qué no habría que revisarlo? Digamos, o sea, divertido, o sea, ser reenviados y que se corrigen. Claro, o sea, te sacan a un equipo porque discuten la decisión que tomó un equipo que es claramente presidencial, entra otro y dice, bueno, en realidad yo quiero que el proyecto vuelva a estar en carpeta, digamos, ya es una cuestión patética a esta altura, pero y vamos a la aprobación de Dominga. Sin duda, sin duda. Y en ese sentido, o sea, ahí también hay una cuestión. A mí también, o sea, a ver, es evidente lo que tú decías, Ricardo, como el poder de los ministros de Hacienda, que son una suerte de presidencia 2.0 o 0.1, no sé, pero también, o sea, son parte de un equipo, de un proyecto político, o sea, yo tampoco me gusta caer en eso como claro, Bachelet se enfrentó a Hacienda, digamos. Es su gobierno, digamos. Entonces también ahí como yo pongo ahí ciertos paños fríos sin tener ningún, o sea, no conozco a la señora presidenta, digamos, pero o sea, las decisiones de gobierno son de gobierno y sobre todo en un régimen como el de Chile, digamos, son sobre todo presidenciales. Pero lo que no es menor en todo caso, o sea, es el rechazo al proyecto inicial. Sí. Porque igual dentro, o sea, con todo lo que pasó después, como que pasó sin pena ni gloria una decisión de que, no obstante, como dices tú, Pamela, seguramente van a insistir y capaz que terminen ganando, pero por lo menos hay un proceso de movilización social, o sea, no es baladí, digamos, que se caiga, al menos en una etapa inicial, un proyecto que, como decís tú, es icónico, digamos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí siempre está la comparación, estamos en Juego de Tronos, House of Cards. Yo creo que por muchos esfuerzos comunicacionales que se hagan para que la política chilena, sobre todo la de la concertación, se parezca a Game of Thrones, como disputa de proyectos, en el fondo es una versión bien rasca de lo que vemos en House of Cards y otras parodias similares. Una discusión muy parecida tuvimos cuando se produce el quiebre con la democracia cristiana, donde ellos reafirman o plantean de que esta aventura presidencial y lista parlamentaria por fuera de quienes apoyaban a Alejandro Guiller tenía que ver con volver a las bases, con poder recomponer su electorado, recomponer la identidad demócrata cristiana que se había diluido en este terriblemente izquierdista gobierno de Michelle Bachelet. Y resulta que vemos que finalmente la lista parlamentaria se termina conformando con cualquiera, en el fondo muy distante de lo que uno podría leer históricamente con el proyecto de la democracia cristiana.
en base al único criterio que hoy día pesa, que es la mantención de ciertas cuotas de poder en la administración del Estado, y punto. Y la pregunta ahí, entonces, si no estamos viendo el despliegue y el desarrollo de una política real, es decir, disputa de proyectos y tensiones efectivas dentro de las coaliciones que hoy día están gobernando, yo creo que la única que tiene un proyecto político claro en la lógica binominal es Chile Vamos, digamos, y hay un proyecto consistente y que los permite rearmarse rápidamente después de la crisis de los casos de corrupción. La pregunta es con qué contenidos y con qué programa aportamos nosotros, con qué aporta el Frente Amplio para poder reinstalar la disputa de poder y disputa de proyectos en el centro de la mesa, y que dejemos de marearnos con esta como comentaristas de una agenda que no nos pertenece, y que una agenda que ha creado una agenda que termina siendo creada por la élite y que nosotros terminamos reproduciendo, pese a que tenemos programa, pese a que hoy día estamos conformando o convocando a actores sociales relevantes, pese a que ayer, con todas las dificultades que significa mantener una movilización durante un año, volvimos a tener una marcha por temas AFP, donde se desarrolló un encuentro nacional de encuentros territoriales del Frente Amplio bien potente, o sea, bien delegados de todas las comunas, con un proceso que ninguna coalición ha tenido en Chile en los últimos años. ¿Cómo traducimos esa fuerza? Delegados? Mira, desde todas las comunas, desde Iquique hasta Punta Arenas, sí. Y eran... De un total de como 100 y tantos comunales, vinieron 2/3. Ya. Asumiendo comunales desde Arica a Punta Arenas, o sea, con las dificultades de traslado y todo. Y con delegados paritarios. Entonces, claro, hay una fuerza que por supuesto que le queda mucho tramo por recorrer, pero que está constituyéndose, y que todavía no somos capaces de poner en la agenda pública, ok, estos son los conflictos, este es el debate del Chile actual. Ahora, un breve comentario. Hay algo interesante en este tema de la famosa agenda, porque igual yo creo que a las finales, digamos, si vemos el modelo, no está aquí Alberto para citarlo, pero el modelo chileno aguanta dominga y no dominga. Sí. O sea, también ahí hay una disputa que, si bien, claro, tiene un peso económico y no sé qué, no sé cuánto, el neoliberalismo a la chilena se permite, así como se permitió tener 1 millón de estudiantes movilizados durante 2 años, o se ha permitido tener una movilización como el Norma FP aún más grande y hacer una reforma ultra mala o limitada, como vimos la semana pasada, perfectamente para un domingo o no dominga. Entramparnos ahí, yo creo que ahí donde también nosotros empezamos a caer un poco en ese juego, pero no por eso es menor el sí reconocer que al menos hay una suerte de cambio más bien ciudadano, social, donde estos proyectos ya no la tienen tan fácil, o creemos que no la tienen tan fácil como la tenían antes. Yo no soy tan optimista, porque fíjate, a propósito de lo que estábamos al principio conversando, el extremado neoliberalismo que le estamos atribuyendo a Nicolás Ezeguirre, en el cual yo coincido. Sin embargo, fíjense que la situación actual es bien lamentable también. Es decir, creo que la estadística la da el mismo Rodríguez Grossi. De 10 proyectos medioambientales se han aprobado, o se han aprobado 9 y se ha rechazado 1, ¿no? Sí. Este ha sido lejos el gobierno más contrario a cualquier política medioambiental decente, ni siquiera extrema. Es el gobierno donde se han aprobado más carboníferas, más hidroeléctricas, o sea, por favor, no, ¿de dónde salimos en los últimos, cuando ya no estamos haciendo las maletas, la cajita para irnos para la casa, con que nos interesa el medio ambiente? No, y además que objetivo que los proyectos más bullados son donde hay sectores más adinerados presentes porque tienen sus balnearios, cuestiones por el estilo. El punto que yo hago, que va en esa dirección, es que, fíjate, bastó que uno de esos se cayera desde la perspectiva del empresariado y se cae un gabinete. O sea, el poder político empresarial es tan fuerte que permite hacer esta maniobra comunicacional como protesta y reclamo. Cuando tenemos la aprobación de un proyecto probablemente más dramático que este, o en la misma dimensión como el proyecto de Sigri en Tiltil, sí, que ya lo vimos hace poco, y que es aprobado por el Comité de Ministros y le da el vamos a una empresa altamente contaminante, bueno, toda la clase política empresarial no dice nada y dice, ok, está muy bien eso, y reconocen que hay una situación injusta de cargas ambientales, pero mala suerte. Pero mala suerte, y la gente en Tiltil, bueno, es como es rechazada su protesta, cómo es reprimida su protesta, bueno, como en los peores años de la dictadura. Es decir, lo que está pasando en Tiltil hoy día, y hay que decirlo, los vecinos de Tiltil acaban de venir hoy día al Exxon Congreso a reclamar, pero lo que pasa en Tiltil, la represión con la cual se está respondiendo a ese reclamo legítimo de la gente es muy feroz. Entonces, claro, y ahí dónde está esta posición de Michelle Bachelet extrañísima, trasnochadísima,
de cara a la gente. O sea, ahí nadie escucha a esa gente. Efectivamente, tú tienes toda la razón. Todos los indicadores que vamos a revisar del lado que pongamos la hoja dan cuenta de la falta de respeto medioambiental consecutiva y persistente que ha tenido el gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que, perdón, sí, pero yo quería, si ustedes me permiten, a pesar de que soy la invitada, entonces yo quisiera tomar la postura que me parece súper interesante, lo que plantea Valentina. A mí me parece que en nuestro deber como, ni siquiera dirigentes, militantes del Frente Amplio, últimos de la fila incluso, es más que convertirnos efectivamente, y tomo tus palabras, en comentaristas de lo que hacen estas otras fuerzas políticas, ser capaces de generar política, ¿ya? Y a mí me parece efectivamente fantástico que exista en Chile en este minuto un movimiento que está intentando hacer una construcción, pero me pregunto cuáles son los parámetros políticos que se proponen, por ejemplo, entendiendo que un encuentro territorial tiene como principal misión la construcción orgánica, claro. ¿Ya? Yo echo de menos, entiendo que parece que hay un señor que hace unas señales de que ahí viene un corte, sí, no, el estilo. Un corte, pero deja instalada la... Pero antes de eso yo te digo, ¿dónde está hoy el Frente Amplio diciendo, por ejemplo, que necesitamos hacer ahora, hoy día, ayer en la tarde deberíamos haber empezado, un pacto de gobernabilidad con la nueva mayoría, con la democracia cristiana, con las candidaturas básicamente de Guillé y de Goich? ¿Dónde está esa discusión, ese llamado? Yo quiero ponerlo aquí y decirles a ustedes, quiero que me opinen sobre la inexistencia y la necesidad de que exista ese pacto, que ese pacto sea llamado desde el Frente Amplio, que yo creo que es la única fuerza que tiene la legitimidad política para hacerlo, y que probablemente signifique además una discusión interna dentro del Frente Amplio que hemos ido chuteando. Sí. Que hemos ido chuteando, pero el momento es ahora. O sea, vamos a dejar como Michelle Bachelet, como la candidatura de Guillé, como la candidatura de Goich, que pase Piñera y le vamos a poner una alfombra nosotros también, o vamos realmente a actuar. Te voy a interrumpir para que vamos al corte con una frase que nos dejó un amigo del programa, Fernando Atria, hace un tiempo, con quien podemos tener muchas cercanías, pese a que hoy día milita dentro del Partido Socialista y va como candidato, de hecho, por la nueva mayoría. Hablando del Partido del Orden, él nos decía, ok, ya, ¿por qué no, en vez de concentrarnos en el Partido del Orden, nos dedicamos a crear el partido, no lo dijo así, pero el partido del cambio? Nosotros, digamos, a partir de la transversalidad, a propósito de la transversalidad del Partido del Orden, ¿dónde está el Partido del Cambio? ¿Dónde están los liderazgos, las fuerzas políticas dentro del Frente Amplio y fuera de él? Yo creo que más bien el mundo social con las que podemos generar la correlación de fuerzas necesaria para un Chile distinto. Lo debatimos a la vuelta, vamos a una breve pausa y ya estamos acá en Cero a la Izquierda. ¿En base a qué criterios nosotros hoy día debatimos proyecto político en Chile? A partir de las telenovelas, operaciones comunicacionales y esfuerzos por remontar en las encuestas que vemos de los actores tradicionales, sobre todo en año electoral, debatimos en Cero a la Izquierda con Lucas Cifuentes, Ricardo Camargo, Pamela Giles y Valentino Olivares, que les habla, sobre las tensiones para poder refundar y cambiar nuestro país. Hay un tema que nos propone Pamela, y que es decir, ¿cuáles son los actores con los que hoy día podemos construir una correlación de fuerzas favorables al cambio? ¿Ya? Y específicamente, y particularmente frente al avance de la Perdona, Valentina, no. Es mucho más claro que eso. Yo lo que les propongo que discutamos acá es lo único que interesa en realidad discutir. Si quieren nos entretenemos en lo que ustedes deseen, pero yo creo que quiero ser clarísima. O sea,
A mí me parece, y pongo mi posición para que la discutamos, a mí me parece que no puede ocurrir una cosa distinta si una fuerza quiere efectivamente ganar en hegemonía, que es lo que nos corresponde hacer en este minuto. No puede ocurrir algo distinto más que la siguiente escena. Beatriz Sánchez hace una conferencia de prensa, espero que Beatriz Sánchez y no la mesa cuestionada, rarísima y desconocida, ¿ya? Beatriz Sánchez hace una conferencia de prensa y invita a los señores Guillier y a la señora Goich a construir un acuerdo de gobernabilidad que no es simplemente yo voy a votar por ti, tú vas a votar por mí si yo paso a la segunda vuelta, pero que contiene, por supuesto, eso, que es de primera importancia, y generan en una discusión interna en cada uno de sus conglomerados y entre ellos una posibilidad distinta a que gane Piñera. Hoy día seguir perdiendo el tiempo, no existe posibilidad de que no gane Piñera si no se produce ese acuerdo. No hay otra posibilidad. Entonces, es hoy el momento de la decisión, no es cuando el Frente Amplio en 200 años más haga una discusión interna que la ha ido chuteando en aras probablemente para algunos de ver qué es lo que pasa con la parlamentaria, ¿cierto? Es hoy cuando se tiene que producir ese Yo quería plantear algo que estaba con la lengua hace rato, perdón. Que es en base a qué criterios hoy día se producen esos acuerdos. Yo creo que uno las alianzas no las define de manera priorística, con este sí, con este no, y con o sea, uno lo define en base a proyectos. Y creo que hoy día, y eso tiene que ver justamente con lo que se está planteando esta semana desde el Frente Amplio, hay una línea demarcatoria con la que, a partir de la cual todos pueden estar invitados, digamos, y que es primero constatar de que el modelo de desarrollo, desarrollo entre comillas, porque estrategia de crecimiento neoliberal en Chile está agotada, digamos, y de hecho la intensificación de los conflictos socioambientales como los que estábamos hablando hoy día en Chile tiene que ver justamente con eso, es decir, se agota el superciclo de las materias primas, digamos, Chile es muy voluble a lo que pasa en el mercado internacional y por lo tanto el crecimiento tal como lo entienden ellos, digamos, se estanca y nos plantean además como si fuera poco esta contradicción entre crecimiento y cambio, cuando en realidad la idea de cambio o el hecho de que se impulsen reformas importantes no tiene nada que ver, o muy poco con lo que está pasando en materia de crecimiento económico en términos laborales. Y ante eso yo creo que es importante que el resto de actores tome posición. Yo creo que nosotros tenemos una propuesta interesante, importante, de hacer un giro radical en el modelo que tenemos hoy día en Chile, que no produce desarrollo, sino que produce crecimiento hoy solo para algunos. Y el problema que tenemos respecto a los actores que tú mencionas es que más allá de lo que pueda decir o declarar Guillier o Goy, Comeo o cualquier candidato con el que nosotros debiéramos estar dialogando hoy día, es que al final del momento en los que hubo en materia económica no hay diferencia, y tú mismo lo dijiste hace un rato, entre una Izaguirre, un Valdés y lo que pueda hacer un ministro de Hacienda o Economía de Sebastián Piñera. Entonces yo creo que en materia sobre todo de reforma o de agenda política, la mal llamada agenda valórica, podemos debatir y tener un espacio súper amplio para poder construir ese pacto. Pero creo que lo más importante hoy día es poner sobre la mesa, cuál es la estrategia global para el país que queremos. Y ahí hay una línea marcatoria entre el camino neoliberal y el camino refundacional, digamos, un camino post-neoliberal. Pero mira, yo recojo la invitación al debate que hace Pamela, y que muy franca y directamente lo expone, como yo creo que le hace falta al Frente Amplio y a la política en general exponer las cosas. Y yo al menos contesto de la siguiente manera. Fíjate que yo tengo la siguiente perspectiva, Pamela. Yo creo que la razón por la cual estamos a puerta, aunque en realidad hay que dar la disputa todavía y nada está decidido, pero según las encuestas, si uno le cree a la encuesta, estamos a puerta de tener un nuevo gobierno de Piñera, es porque no se ha construido una alternativa política como el Frente Amplio. ¿Te fijas? Porque el Frente Amplio lleva 5 o 6 o 7 o 8 meses, dependiendo el periodo que uno quiera poner como inicio, recién construyéndose. Y eso es una responsabilidad de todos los actores políticos que están en esta posición de la vereda, digamos, si tú quieres, ¿no? Actores políticos que de alguna manera estuvieron subsumidos por la égida de la nueva mayoría o de la concentración antes, y ahí agotaron su energía durante mucho tiempo, y otros, y que siguen estando, ¿no? Me estoy refiriendo en particular al Partido Comunista de Chile, que hace su apuesta en la nueva mayoría desde hace un tiempo, y varios más que muchos de los cuales vivieron en el margen de la política también. O sea,
fueron y son, o han sido más bien, marginales, y ahí me incluyo incluso en la autocrítica. Entonces, si ese es el balance y ese es el diagnóstico, la gran tarea, creo yo, hoy día es construir fuerza política nueva, alternativa, o sea, Frente Amplio. Y ahí yo tomo una frase que lo levantaron los cabros el 2011, los cabros, yo creo, con mucha sabiduría, y lo siguen levantando. Yo se lo escuché en primer lugar a Pancho Figueroa, para citar a la fuente, digamos, ¿no? Pero después se lo he escuchado a muchos más, entre ellos Gabriel Boric. Ellos dicen, hay que sumar, es cierto, pero sin ser sumado. Y eso tiene un sentido, porque lo peor que puede hacer el Frente Amplio también es diluir su identidad estratégica en una, comilla, temor, viene la derecha, unámonos todos, y finalmente si unámonos todos, porque somos una fuerza minoritaria todavía, marginal, va a implicar subsumirse en una nueva égida, que es la égida de la concertación, creo yo, así lo veo, de la nueva mayoría. Para ser franco, para hablar directamente de las cosas. Ahora, eso no quita... confianza, compañero. Tengo mucha confianza, pero veo la realidad durante los últimos 27 años. Pero yo, sin embargo, creo que el desafío el desafío de hoy día es levantar la alternativa al Frente Amplio de manera autónoma, sin que eso implique, yo en eso sí concedo el punto, sin que eso implique llegar a acuerdos programáticos cuando haya que llegar. O sea, la segunda vuelta necesariamente va a tener que discutirse en función de acuerdos programáticos o no, o de posibilidad de acuerdos programáticos. Y ahí el Frente Amplio seguramente va a tener que dar una disputa seria, creo yo, de alto nivel, de poner las cosas en una mirada seria y no simplemente... Por favor, perdona, pero por favor cítame una experiencia política en que esa decisión de la segunda vuelta se dé sobre la base de acuerdos programáticos en los últimos... Pero es que... durante toda la fase democrática Pamela, en Chile. Eso no ocurre así. Eso no ocurre así. Por lo mismo es peligroso. En política eso no es así. Pero por ejemplo... No ha ocurrido, yo estoy de acuerdo. No, pero por ejemplo, acordémonos cuando el primer gobierno de Bachelet, cuando fueron el PC, el Podemos llamó a votar por Bachelet en segunda vuelta, sí, eran 5 puntos, si no mal no recuerdo. Entre ellos estaba Pascual Lama, justamente a propósito de Barricol. Que se los pasaron por todo lo que es que ahí está es que ahí es donde... O sea, yo entiendo y estoy de acuerdo con que el Frente Amplio no puede quitarle el poto a la jeringa, digamos. Es un hecho y tiene que afrontarlo con la decisión que tome, y tiene que afrontarlo y ser muy valiente y ser muy contundente. Pero lo que yo creo que sería un error caer es en replicar esa misma pantalla de decir, mire, vamos a hacer una reforma laboral de verdad, no más FP, la esta y la otra, y ahí va. Eso es mentira, es mentira, porque ni siquiera el propio gobierno cumple con su propio programa. Entonces, en ese sentido, insisto, y sin decir ahora esto o lo otro, ¿a quién le hablamos como Frente Amplio? O sea, ¿por qué, sinceramente, por qué yo tengo que estar con la Carolina Goich al lado para llamar quizás a un sector de la democracia cristiana a que vote por nosotros en segunda vuelta? ¿Por qué necesariamente Guillé, el candidato menos representativo seguramente de las bases políticas militantes de centro izquierda de la nueva mayoría, él no, o sea, es clarísimo, no los representa? Entonces, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿no podemos también como Frente Amplio, sin escapar a esa pregunta, sin ser sumados, pero tampoco sin hacernos los giles, llamar a esa masa de votantes a no votar por Piñera en segunda vuelta? Y por lo tanto votar por nosotros o eventualmente votar... Yo creo que Goich acá está pintada nomás. Y no solo llamar, hay que protagonizar y ser parte de las luchas que muchos de esos sectores están dando. Hablábamos de los conflictos socioambientales, son luchas que se están dando. Pero yo no tengo ninguna... y la dirección es distinta. No tengo ninguna esperanza en ningún acuerdo programático con esta gente. Sí, ninguna, lamentablemente. Y yo creo que la pregunta, como muchas otras, está mal planteada porque es una agenda que nos impone. O sea, las preguntas que nos han puesto sobre la mesa este año respecto al Frente Amplio es: ¿son o no son hijos de la élite? ¿Garantizan o no garantizan gobernabilidad? Que es gobernabilidad como ellos la entienden en el fondo, que es la mantención de los pilares de este modelo. ¿Van a votar o no van a votar por nosotros la segunda vuelta para que no gane Piñera? Y creo que no se trata de evadir la pregunta o de no querer construir alianzas. Por supuesto que hoy día la izquierda, la centroizquierda, el mundo progresista, tenemos que ser capaces de marchar juntos para un proyecto de cambio profundo en nuestro país. Eso es indiscutible. La pregunta es, hoy día, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Frente Amplio para que esa conversación no sea siendo sumados y hipotecando lo que tengamos, que puede ser mucho, poco, mediano, digamos, de aquí a fin de año, sino que apostando al revés, es decir, tensionar a las fuerzas, tanto a los electores como a la masa crítica o gente que de alguna manera confió en el proyecto de la Constitución, que hoy día se ve desilusionada porque no han visto cambios importantes en el país? ¿Cómo los convencemos de que hoy día
no está en la dinámica binominal, no está en el eje concertación centro-derecha la posibilidad de cambiar a este país. Yo creo que es acertada la tesis o la hipótesis de que hoy día hay que evitar a toda costa el avance de la derecha, pero esa es un arma de doble filo, porque nos obliga a la unidad y nos permite avanzar siempre y cuando nosotros podamos cambiar los términos de la conversación, pero también es una herramienta con la que han coercionado a la izquierda, que no ha podido crecer durante mucho tiempo y que tiene que ver, por una parte, con las dificultades de liderazgo que ha tenido la izquierda en los últimos años y que esperamos que el Frente Amplio logre subsanar. Y por otro lado, porque ninguna de esas discusiones se ha dado con la gente. Y cuando digo con la gente no me refiero solamente a la interna del Frente Amplio que haga 1 o 2 encuentros, sino que es una discusión que se tiene que dar con ciudadanía activa, con sociedad movilizada, que es el principal desafío que tiene el Frente Amplio hoy día, porque para que un programa tenga consistencia y pueda ser defendido en el Parlamento, en el Ejecutivo, qué sé yo, tiene que haber fuerza social movilizada y dispuesta a defender ese proyecto. Y que justamente lo que se conmemora hoy día, digamos, que hoy día no se celebra solamente la llegada de Salvador Allende al gobierno. Hoy día lo que se conmemora es que hay un proyecto histórico que se demoró casi un siglo en constituirse y que es celebrado por nuestra historia como un triunfo de la gente. Hoy sí, la gente está como loca en las calles celebrando. No es celebrado hoy día, pero es el sentido yo histórico. Yo no puedo llegar acá a la radio por la cantidad de celebraciones pero es el sentido histórico que tiene en ese momento, digamos. No me refiero claramente a lo que pasa hoy día. Eso no tiene ningún asidero en la realidad. Yo francamente los escucho con todo el respeto del mundo y hay algunos conceptos que me gustaría retrucar, ¿ya? Por supuesto que no tenemos que ser sumados, eso es fundamental. Y yo creo que el Frente Amplio, con lo joven que es, una guagua en pañales, todavía no sabe ni andar, puede andar, si no es capaz de cambiarse el propio pañal, como hemos visto en algunas oportunidades. Sin embargo, yo tengo confianza en que es una fuerza que tiene la raigambre, que tiene justamente la frescura en política, como para no ser muy fácilmente cooptado. Claro. Primera cosa. Segundo lugar, justamente lo que no hay que hacer y lo que yo no propongo hacer, ¿ya?, es llegar al momento de la elección, que es efectivamente esa la trampa que nos han puesto una y otra vez. Llegar al momento de la elección y con el resultado de la elección en la mano, con una inminencia política, generar este debate. Sí, a mí me parece que ahora es el momento y que esa experiencia no se ha dado en la historia reciente del país, ¿ya? La experiencia de intentar justamente desde el sector más radicalizado, ¿ya?, intentar y hegemonizar la política en los hechos, proponiendo nosotros, Frente Amplio, un pacto de gobernabilidad. Eso no significa que vamos a hacer la alianza, que es el temor que tú tienes, ¿ya? La alianza se hará en tanto la discusión y la movilización que se genere a partir de ese hecho político imaginario, que solo reina en mi fantasía hasta el minuto. Entonces, ¿sí? Sí. No, tenemos que cerrar, pero creo que vamos a tener que invitarte de nuevo. No la última palabra, yo creo que la última palabra representa un poco lo que nosotros estábamos planteando. Yo creo que hoy día cómo lo hacemos nosotros para hacernos cargo de esa discusión en los tiempos que nosotros establezcamos, primero. Segundo, cómo hacemos que esa discusión no sea solamente una invitación formal a cierto liderazgo, sino que sea una tensión real entre proyectos y lo segundo. Hay algo muy importante que no me gustaría quedar sin decir. ¿Sí? Tú cuando hegemonizas en la práctica, en la acción política, Rosa Luxemburgo, primero la acción, ¿cierto? Tú cuando generas un hecho hegemónico en política, te queda por ver lo que te responden los otros, ¿ya? Y a mí me parece que sería interesantísimo, frente a una situación de ese tipo, ver qué responden hoy día la nueva mayoría en la situación que está, que la analizábamos al comienzo, una posición bien desmedrada. Sí. Alewi, que era el gran constructor de este proyecto, ya no sabe qué hacer, anda con... Pero parte de la hegemonía, Pamela, tú también lo sabes bien, es preocuparse de la constitución de la fuerza propia. Y yo creo que estamos en esa etapa. Evidentemente eso no se hace de manera aislada. Yo en eso concuerdo contigo, que a veces hay que ser osado y hay que entremezclarse con el escenario político actual, pero fíjate que lo que estamos hablando hoy día, los soviets no se construyen encerrados pero estamos hablando de una disputa electoral, y en la disputa electoral necesariamente tú tienes que diferenciarte de tus adversarios o a otras alternativas, si no partes perdiendo, y el Frente Amplio, creo yo, está en esa disputa. Bueno, vamos a dejar hasta acá por hoy.
Sí, nos despedimos. Estamos la próxima semana nuevamente a las 6 de la tarde aquí en Bio Bio TV, Cero a la Izquierda. Que estén bien. Chao. Chao, gracias.